Hola, soy Diego Giacomini. Suscríbete a mi canal para no perderte ninguno de mis videos. Activa la campanita en todas las notificaciones, así te llega una alerta y no te perdés ninguno de los nuevos videos que se suben al canal. Bueno, señores, ahora voy a explicar el tema de la dolarización. Acá tenemos tres balances no completos. La parte monetariamente relevante para una dolarización, o sea, arriba tenemos el activo relevante y abajo el pasivo relevante para una dolarización. ¿Ok? El activo está formado por reservas internacionales, que está compuesta por oro y dólares, primero. Después, títulos públicos, ¿ok? Que básicamente la mayoría son letras intransferibles que tiene el Banco Central en posesión, son letras intransferibles del Tesoro, o sea, deuda del Tesoro para el Banco Central. O sea, cuando el Banco Central emite para financiar el Tesoro le da un papelito y le dice, te debo tanto. No es un activo que cotiza en mercado y es intransferible. O sea, es una porquería que dice, pague Dios, que no cotiza en el mercado y es intransferible, obvio, porque cotizaría a cero. Listo. Y después los adelantos transitorios al gobierno nacional, que es exactamente lo mismo. O sea, el Banco Central inventa ganancias ficticias. Dice, uy, se devaluó el peso y como yo tengo dólares en mi activo, obtuve una ganancia por diferencia de cambio. La ganancia es de 100.000 pesos. ¡Pum! Se la transfiero al Tesoro. Es un enjuague contable. Y después tenemos el pasivo relevante, que es la base monetaria, arriba, y las LELIQ y pases. Eso es lo relevante por una dolarización. Acá tenemos a 2.15, que era el tipo de cambio oficial al 15 del 4. Acá tenemos 4.50, hipotético, y acá 4.80, hipotético. ¿Qué vemos? Que a medida que sube el tipo de cambio, es mentira que se licúan solamente los pasivos. También se licúan los activos de mentira. O sea, esos papelitos contra el Tesoro que están en pesos, también se licúan. A ver, lo interesante, arriba tenemos activos, abajo tenemos pasivos. Lo importante a saber que los pasivos, base monetaria, que son los billetes y monedas en poder del público, los billetes y monedas en poder de los bancos y los depósitos de los bancos en la cuenta corriente que tiene el Banco Central, son pasivos de verdad. Son deuda de verdad, tangible, física, es dinero. Los activos, lo de verdad, son el oro y los dólares de verdad que queden, que no sabemos a ciencia cierta cuáles son. Y después están los peces espejitos de colores, que son los títulos contra el Tesoro. Listo. Entonces vamos a tomar el dólar de 4.80, porque es el más cercano a la actualidad. ¿Qué nos encontramos? Centrémonos en el pasivo, en la deuda del Banco Central. Nos encontramos que el pasivo con un dólar de 4.80 es 37.808. O sea, 10.725 millones de dólares es la base monetaria. Y después tenemos LELIQ, pases y otros cuasi fiscales, 27.083. ¿Ok? Listo. Como pueden ver, el cuasi fiscal es el triple de la base monetaria. ¿Ok? Vamos a trabajar con el del medio. Ahora, ¿cuál es el primer paso de la dolarización? El Tesoro tiene que emitir por lo menos, primer paso, 27.083 millones de dólares de deuda, según este nuevo proyecto que acaban de presentar, tiene que emitir 27.083 millones de dólares de deuda en el mercado internacional para hacerse de 27.083 millones y así canjearle esos dólares, darle esos 27.083 millones de dólares al Banco Central y canjeárselos por la deuda que tiene con el Banco Central. O sea,
tiene que colocar 27.083 millones de dólares en los mercados internacionales bajo ley Nueva York, según este nuevo proyecto de dolarización, es el primer paso, para sacarle el activo de mentira, de espejito de colores, y darle un activo de verdad, que serían los dólares que le prestaron a los mercados internacionales. ¿Ok? ¿Por qué 27.083? Porque los 27.083 son los pases y las LELIQ, o sea, es el pasivo cuasi fiscal. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Se los da para machearlos con el pasivo cuasi fiscal. ¿Y qué dice? Muy sencillo. Estos nuevos bonos en dólares los van a depositar en un fideicomiso en el exterior, ¿ok? Que pagaría, obviamente, una tasa de interés, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? No desaparecen las LELIQ y pases. Las LELIQ y pases siguen en el pasivo del Banco Central, pero macheados con un respaldo de 27.083 millones de dólares en un fideicomiso en el exterior. Esas LELIQ y pases no se reproducen más, no se emiten más. O sea, en el proyecto de dolarización dice, ok, está prohibido seguir generando LELIQ y pases, ¿no? Acá vemos en la pantalla. ¿Esto qué quiere decir? Recuerden, las LELIQ y pases son los respaldos a nuestros depósitos. Entonces, si vos te querés llevar depósitos, te tienen que pagar con una LELIQ y pases. Bueno, eso se va a pagar vendiendo los activos del fideicomiso o con los rendimientos del fideicomiso. Pero queda claro, no desaparecen las LELIQ y pases todas de un golpe acá. Van a ir desapareciendo en la medida que la gente retire los depósitos y tengan que ser canceladas. Y van a ser canceladas con el rendimiento del fideicomiso o con la venta de los bonos en el fideicomiso. Acá hay un gran problema. Primer gran problema en este paso. Hoy los bonos de Argentina cotizan lo que se llama técnicamente 75 bajo la par. O sea, al 25%. En sencillo, ¿qué quiere decir esto? Que vos emitís un papelito, el Tesoro va a emitir un papelito que dice, en el futuro les voy a pagar 100 dólares, pero recibe solamente 25. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Argentina es muy insolvente. ¿Esto qué quiere decir? Que para conseguir 27.083 millones de dólares, el Tesoro va a tener que emitir 108.332 millones de dólares. O sea, a valor nominal, face value, hay un aumento exponencial de la deuda, porque emitir deuda por 108.332 te dan 27.083 nada más, el 25%, entonces vos cancelás papelitos de colores con el Tesoro por 27.083 y la deuda nominal aumentó 108. ¿Se entiende, señores? Bueno, ahora, este es el primer paso. Todo esto era para que las LELIQ y pases tengan respaldo. Y si alguien se quiere llevar los depósitos y por ende hay que liquidar las LELIQ y pases, haya algo solvente y que el mercado quiera, porque se pretende dolarizar y tiene que ser en dólares. Ahora, ¿cuál es el segundo paso? Que esos bonos, esos 27.083 millones de dólares que se consiguieron en los mercados y que para eso se emitieron 108.000, se usarán como garantía para emitir otra nueva deuda adicional, también bajo ley Nueva York, por un monto similar a la base monetaria. La base monetaria, acá la pueden ver, es 10.725. O sea, esos 28.000 y monedita millones de dólares que se emitieron antes, que en realidad eran 108.000, se usan como garantía para
emitir 10.725 millones de dólares más. Estos nuevos 10.725 millones de dólares más, que hipotéticamente se conseguirían, ¿es para qué? Así como hubo que endeudarse y conseguir 28.000 millones de dólares redondeando por las LELIQ y PASE, hay que completar y ejecutar la dolarización cambiando los pesos de la base monetaria por dólares. Bueno, y para esto es esta nueva deuda. Ahora, ¿cuál es el problema? Volvemos al problema inicial. Los bonos cotizan a 25%, entonces vos para conseguir 10.725 millones de dólares para ejecutar la dolarización de los pesos de base monetaria, tenés que emitir deuda por 42.900 millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Que saliste a los mercados a conseguir 27 más 12, 39.000, pero en realidad te endeudaste por 150, los 27 y moneditas más los 42.900. ¿Se entiende? O sea, conseguiste 40.000 millones de dólares cash para respaldar la ley de pases y para dolarizar la base monetaria en pesos, pero en realidad para conseguir esos 40.000 millones de dólares te endeudaste por 150. Hay un aumento sideral del endeudamiento. ¿Ok? O sea, esto ya de por sí es una barbaridad. ¿Por qué? Porque más deuda es más impuesto a futuro, que va a pagar el sector privado. Ahora, esto todavía no les dije lo más importante, que ahora se los voy a comentar. Hay un problema, una ignorancia supina de lo que es un fideicomiso como un instrumento financiero. ¿Por qué? Porque un fideicomiso, ¿qué sucede? Necesita garantía. ¿Y cuál es el problema? Los bonos del Estado que querían poner en garantía, que eran esos 27.000 millones de dólares, no pueden ser garantía. ¿Por qué no pueden ser garantía? Porque son riesgo soberano argentino. No son garantía de nada. Entonces se les ocurrió, podemos utilizar el FGS del ANSES, de los jubilados, o sea, propiedad del ANSES, que eso supuestamente es capital para pagar jubilaciones futuras, para utilizarlo como garantía del fideicomiso en el exterior. Lo cual es otro grave error intelectual que comete este proyecto de dolarización. ¿Por qué? Porque sigue siendo riesgo soberano argentino. Ergo no puede ser garantía de nada. ¿Por qué? Porque cuando uno mira la tenencia del ANSES, son solamente, al tipo de cambio de 4.80, son solamente 12.708 millones. 6.1 billones de pesos. Pero el 73% son bonos soberanos argentinos. O sea, dentro del FGS, lo que hay en un 73% son 4.46 billones también de bonos argentinos. O sea, es riesgo argentino, no puede ser garantía de nada. Después hay 10% de las tenencias son acciones, pero ¿cuál es el problema? Que son 10% nada más, son 620.000, pero dentro de esas acciones hay acciones y obligaciones negociables de YPF, que acaba de tener un juicio en contra y que tiene que pagar en el futuro 20.000 millones de dólares. O sea, utilizar esto como garantía realmente es un grave error intelectual, una inconsistencia grande. Entonces, quieren inventar el huevo con pelos, un fideicomiso sin garantía. ¿Ok? Porque nada de lo que pretenden utilizar como garantía es una garantía en sí. Ahora, la ignorancia sigue. Y vamos a los problemas más básicos de todo. Argentina está en default. ¿Por qué Argentina está en default? Porque no tiene financiamiento. Nadie le presta a Argentina. ¿O acaso ustedes vieron que ahora el ministro Massa sale corriendo y dice, emite un bono para que me financien y evitar la corrida? Nadie lo va a financiar.
el FMI no le pone un dólar más tampoco. O sea, Argentina está en default. ¿Y cómo se ve que está en default? A esta altura, antes que ganara Macri, el riesgo país de Argentina eran 500 puntos. Y coincidía con el riesgo país medido por el ENVI, Argentina en azul, la región en Bordeaux, coincidían el riesgo del promedio de toda la región de América Latina con el de Argentina. Hoy, el riesgo de Argentina, esto hay que actualizarlo porque está 2620, esto dice 2548, y el de la región 443. O sea, tenemos 2100 puntos básicos de diferencia. Que si vos tenés un riesgo país de 2600 puntos, 2100 mayor que todo tu vecino, nadie te presta. Vos estás fuera de los mercados internacionales. ¿Esto qué quiere decir? Que nadie le va a prestar a Argentina lo que Argentina necesitaría para dolarizar. ¿Ok? Y es más, y esto es teoría económica básica, si alguien le prestara a Argentina esos 40.000 millones de dólares que necesita casi, 27.000 más 12.000 redondeando, pero que en realidad es tomar deuda por 150.000, porque los bonos cotizan 25 bajo la par, en realidad crece el endeudamiento exponencialmente. Y si crece el endeudamiento, ¿qué pasa? Si crece el endeudamiento, caes en default. O sea, si asumimos que no estás en default, ahora que es una assumption irreal, hacer todo esto te mete en default. ¿Ok? ¿Entendido? Ahora, ¿cuál es el segundo problema? Que cuando termine esta administración, el próximo gobierno, cuando asuma, sea el que sea, tenga la camiseta que tiene, va a recibir 5 deudas. La deuda con bonistas Nueva York, pregunto, ¿deberá ser reestructurada? Yo creo que no, es la más difícil de reestructurar. ¿Deuda con organismos internacionales? ¿Deberá ser reestructurada? ¿FMI? Yo creo que sí. ¿Deuda, ley doméstica? ¿Legislación doméstica que va a ser reestructurada? Sí. ¿Deuda de corto plazo bajo ley doméstica? Sí. ¿LELIQ y pases? Sí. Bueno, de estas 5, 4 van a ser reestructuradas. ¿Cuál es el problema? Si estas deudas son reestructuradas, estas deudas van a ser reestructuradas con haircut. O sea, van a violar la propiedad privada, por más que lo sientan y se sientan a hablar amistosamente, entre comillas, y va a generar destrucción de riqueza, pérdida de valor económico. O sea, esto te juega en contra para que después te presten para respaldar la ley de equipajes y para rescatar y dolarizar la base monetaria. Está más que claro. O sea, mientras que no arregles esto, no vas a poder implementar este plan. Y una vez que lo hayas arreglado esto, que es una vejación a la propiedad privada con quita, que esto va a generar pagos a futuro, ¿quién te va a prestar? De hecho, reestructuramos Ley Nueva York y no la empezamos a pagar. Reestructuramos FMI y no la empezamos a pagar todavía. Y después de esas 2 reestructuraciones, seguimos en default, seguimos sin financiamiento. Entonces, ¿por qué? Después de reestructurar 4 más, esta, por ejemplo, por segunda vez sin empezarla a pagar, lo cual es récord mundial en los mercados financieros, ¿quién te va a prestar? Sigo. Tercer problema. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos la reestructuración con el FMI. Y acá tenemos la reestructuración con los bonistas Ley Nueva York. A esto se le deben 47.000 millones, a esto se le deben 67.000 millones. ¿Ok? Perfecto. Bastante más que lo que necesitamos para dolarizar, como pueden ver. ¿Ok? 47 más 67 es bastante más que 39.000. Ahora,
Concentremos en el FMI. Originalmente se tenía que terminar de saldar toda la deuda en 2024. Es lo gris. Se iba a pagar 18.600, 18.800, 4.700, listo. Bueno, no. Se reestructuró y ahora los pagos son los celestes. O sea, toda la deuda con el FMI, esto no pagamos nada en realidad porque nos lo devuelven con el acuerdo último del gobierno K, toda la deuda con el FMI hay que pagarla entre 2024 y 2034. El 100% de los 47.000 millones hay que devolverlos en esos 10 años. Listo. Vamos a los 67.000 de Bonita Nueva York. Quedaron en lo gris, es lo gris. El 80% de los vencimientos hay que pagarlos también entre 2024 y 2035. O sea, el 100% de los vencimientos del FMI caen en los próximos 10 años y cohabitan temporalmente con el 80% de los vencimientos de Ley Bonista Nueva York. Con esta concentración de vencimientos, ¿cómo se le ocurre a este proyecto de dolarización pensar que además te van a prestar frescos 40.000 más? Totalmente desenganchado con la realidad. No, porque vamos a hacer nuevo gobierno, la confianza. Son, como siempre, financieros optimistas del gol. Son más optimistas del gol que Martín Palermo. Es una cosa que no se puede creer. Sigo avanzando. Acá tenemos todo el perfil de vencimiento de la deuda de Argentina. Miren este problemón. Hoy en día estamos en 2023. Vencían, como pueden ver, ok, sí, pero no se pagan, se trasladaron para acá. Bueno, ¿qué vemos? Concéntrense en lo celeste. Ahora, en lo celeste, que es posacuerdo, vencen en el 2023 5.700. El próximo presidente, entre el 2024 y el 2027, en sus 4 años, le vence el doble que lo que vence ahora. Promedio 9.000. 7.300, 11.200, 11.700, 15.300. Si es reelecto, le vence 4 veces lo de hoy, porque le vence 19.300, 19.600, 18.400, 18.300. O sea, le vence en el segundo mandato 4 veces lo que le vence hoy. Con este perfil de vencimientos, ¿a quién se le ocurre que nos van a prestar 39.000 millones de dólares, que en realidad es una deuda, como ya dije, de 150.000 millones de dólares a 480? Esto estaba hecho a 450, por eso es más. ¿Ok? Es una locura, es una propuesta de dolarización totalmente desenganchada de la realidad. Y cuando te hablan de shock de confianza, gobierno que hace las cosas en serio, a ver, que plantear esta posibilidad es como plantear que Platense va a ganar la Champions League. O sea, es realmente quimérico. Vos podés decir, bueno, Platense va a pelear la punta del torneo argentino, pero esto es equivalente a decir Platense va a ganar la Champions League. O sea, está fuera de toda realidad. ¿Por qué está fuera de toda la realidad? Porque miren la deuda pública. En estos 3 años aumentó 23%. En estos últimos 3 años aumentó 73.465 millones de pesos. En los últimos 3 años la deuda de Argentina aumentó casi el doble de lo que necesitas que te den cash para ejecutar este proyecto de dolarización. Con un tipo de cambio de 4.80 de mercado que mentirosamente es el que dijo Milei. ¿Ok? Este ratio al tipo de cambio, este endeudamiento, el tipo de cambio oficial es 82% del PBI. Al 4.80 no hay que hacer ni la cuenta, pero ronda el 130-140% del PBI. A ver, Argentina, con su 9 default, con todo esto que acabo de mostrar y un endeudamiento de 130-140% del PBI, vive eternamente en el default.
¿Cómo te van a prestar 40.000 millones de dólares más? Es más, te van a decir, empezá a pagar lo que reestructuraste por segunda vez, que todavía seguís sin empezar a pagarlo, y después vemos. Y vemos varios años cómo vas haciendo las cosas. O sea, es un proyecto totalmente salido de la realidad. Ahora, ¿cuál es la gran inconsistencia? Este proyecto no tiene encaje del 100%. O sea, deja operativa la creación secundaria de Argendólares. ¿Qué quiere decir esto? Como no tiene encaje del 100%, el sector bancario recibe tu depósito en dólares una vez ejecutada la dolarización, guarda el encaje y el excedente puede multiplicar depósitos en dólares ficticios, prestándolos. O sea, acá tenés el multiplicador de los depósitos. O sea, por cada dólar de base monetaria vía multiplicador, crea depósitos. No solamente al crear depósitos, crea crédito artificial. Y al crear depósitos, crea oferta monetaria artificial. Vas a tener un M1 en dólares mayor que la base monetaria en dólares. Y vas a tener un M2 en dólares mayor que un M1. Les cuento. M1 es base monetaria teniendo en cuenta los depósitos a la vista, caja de ahorro y cuenta corriente. M2 es con plazo fijo. Estoy utilizando la definición americana, porque estaríamos dolarizados. Argentina con pesos tiene M3, porque Argentina separa, M1 es cuenta corriente, M2 es sumándole la caja de ahorro y M3 es con plazo fijo. Yo hablo de M1 y M2 porque al estar dolarizados utilizo la definición que utilizan los americanos. ¿Ok? ¿Qué argumenta el autor de este proyecto? Equivocadamente. No. Dejamos el encaje del 100%, no ponemos el encaje del 100% y permitimos que los bancos vayan a crear depósitos y crédito artificial en dólares de la nada, porque si ponemos un encaje del 100%, no va a haber crédito. Acá hay dos problemas. Primero, cuando vos permitís que haya multiplicador secundario y que se multipliquen depósitos y oferta monetaria con argendólares, ¿por qué argendólares? Porque son dólares inventados por argentinos que en realidad no existen, porque Argentina no tiene máquina de emitir dólares. ¿Qué sucede? Estás incitando la corrida bancaria, porque el mercado sabe que no están todos los dólares físicos detrás de esos depósitos en dólares. Cuando vos dolarizás, es crucial el encaje del 100%. ¿Por qué? Porque el encaje del 100% evita que haya intermediación financiera, evita que haya multiplicador de los depósitos y se creen y se vayan a crear depósitos en argendólares, evita que haya multiplicador monetario, entonces que se crea oferta monetaria de M1 y de M2 artificial sin dólares de respaldo. ¿Por qué? Es crucial, porque al poner el encaje y evitar todo esto, se evita que el público tenga expectativas de que no van a estar los fondos. Y así se evita que el público vaya a correr contra el sistema y el sistema bancario termine quebrando como pasó con la convertibilidad en el 2001, que uno tenía nominado depósitos en dólares, pero los dólares no estaban. ¿Ok? Ahora, ¿por qué este nuevo proyecto no sostiene el encaje del 100%? No lo propone. Es muy sencillo. Porque que exista el multiplicador de los depósitos, que exista el multiplicador monetario, es una prebenda que se le da al sector bancario. ¿En qué sentido? Se le permite al sector bancario inventar argendólares de la nada, inventar depósitos nominados en dólares de la nada,
se le permite al sistema bancario dar el crédito en dólares desde la nada. No termina ahí. Se le permite al sector bancario cobrar tasa de interés en dólares, que atenti, como esto el mercado lo sabe, esta dolarización va a ser percibida como transitoria, no como permanente. O sea, que tiene acta de defunción y va a haber una corrida y se va a caer. Y esto lo voy a explicar ahora. Con lo cual, la tasa de interés de Argentina en dólares va a ser significativamente más alta que la tasa de interés en dólares de Estados Unidos. Con lo cual, va a ser muy jugosa esa tasa de interés que el sector bancario en dólares va a cobrar a partir de esta prebenda. ¿Por qué existe esta prebenda? ¿Y por qué es una prebenda? Es una prebenda porque al sector bancario le permite ganar jugosas rentabilidades en dólares con capital ajeno, sin poner un dólar. ¿Ok? Porque la dolarización es con endeudamiento soberano, que pagaremos todos en el futuro con más impuestos. Pero los que obtienen la renta de dar crédito, cobrar tasa e inventar depósitos y hacer un negocio bancario con rentabilidades jugosas en dólares, es el sector bancario. Son los empresarios prebendarios del sector bancario, tanto del exterior como doméstico. Entonces, acá entendemos que esta es una propuesta de dolarización hecha por un sastre a medida del sector bancario y en contra de la sociedad, que tendrá que pagar más impuestos a futuros con esta forma de dolarización. Esto se los estoy diciendo yo. Creo que tiene más valor. ¿Por qué? Porque yo no estoy en contra de una dolarización. Tampoco me voy a casar. No creo que es la única reforma que es posible hacer. Creo que hay mejores. Pero yo no soy un antidolarizador. Y creo que hay que eliminar el peso, la política monetaria con el peso y el Banco Central. O sea, yo no estoy criticando esta dolarización desde, para que se entienda, la soberanía monetaria. No, la estoy criticando desde los fundamentos de que está mal hecha. Tanto es así que, como expliqué, genera corridas. Y si genera corridas, acá le presento el croquis. Este es el croquis que diseñó Garrison en 2001, que viene a ser la síntesis de el modelo de la escuela austríaca del boom y bust, del ciclo. O sea, ¿qué quiere decir? Que gracias a la expansión monetaria artificial de la dolarización, primero va a haber una fase expansiva donde el nivel de actividad va a aumentar, la inflación va a bajar, pero esa fase expansiva de esta dolarización mal hecha va a generar un ciclo recesivo con fuga de capitales que va a terminar con desplome de nivel de actividad y muy probablemente con provincias nuevamente emitiendo sus propias monedas y se cae como un piano la dolarización. Más aún teniendo en cuenta que ya se hizo con la convertibilidad. O sea, va a pasar significativamente antes que con una convertibilidad. Si la convertibilidad duró 10 años, esta dolarización mal hecha no se puede saber, pero estimo que va a durar sustancialmente menos, porque realmente ven todas las falencias que tiene. Ahora, ustedes me preguntan, Diego, para que una dolarización se pueda ejecutar y no haya corridas, ¿es imprescindible? ¿Es necesario? ¿La única forma es que haya encaje del 100%? De manera que los bancos no puedan inventar depósitos de la nada, no puedan inventar crédito de la nada, porque, atenti, si hay encaje, es mentira que no hay crédito. Lo que no hay es crédito artificial. Lo que no hay es ganancias extraordinarias para el banco. El crédito que hay es crédito de verdad, respaldado con ahorro genuino. ¿Ok? Pero volviendo, ¿es necesario que haya un encaje del 100%? No.
podés permitir que los bancos inventen dinero y crédito de la nada, pero tenés que desarrollar la ingeniería, la ingeniería monetaria, bancaria y financiera para evitar que haya corrida. Y hay dos alternativas. La primera es la banca offshore. ¿Qué es la banca offshore? La vamos a entender en un segundo. Offshore, fuera de la costa. Quiere decir legislación foránea. Lo explico sencillo. El Banco Santander es español. El BBVA francés es español. ¿Qué es la banca offshore? Dice, mira, vos Santander, vos BBVA francés, podés multiplicar argendólares acá. Podés multiplicar depósitos en dólares ficticios de acá, dar crédito en dólares ficticios de acá. Ahora bien, si hay corrida de casa matriz del Santander y del BBVA francés, me traes los dólares y respondés. Ok, les cuento que en Argentina hay una legislación que no obliga a esto, pero este proyecto de dolarización no lo tiene en cuenta. O sea, juega a favor de los owners de los bancos extranjeros. Bueno, pero ustedes pueden decir, ¿y Diego y los bancos nacionales? Bueno, vamos a dos ejemplos muy conocidos que los uso como ejemplo nada más, porque son los casos que todo el mundo conoce. Bueno, Banco Nacional, el Galicia, puede multiplicar depósitos, puede multiplicar crédito artificial en argendólares, pero lo mismo, banca offshore. Mirá, señor dueño, que si hay corrida, vos vas a tener que responder con tus activos y tu patrimonio para hacer frente a la corrida. Llámese Galicia, llámese Macro y seas el presidente de River. No sé, arreglate y vende un par de jugadores, pero vas a tener que responder. River es una sociedad civil, pero viste que siempre tienen parte de los pases y todo eso los jugadores. Bueno, nada de esto tiene este proyecto. O sea, es un proyecto hecho a imagen tailor-made para los dueños de los bancos también nacionales. Pero hasta ahí sería bárbara si toda la banca fuera privada, sea internacional o doméstica. ¿Cuál es el problema? Que en Argentina hay una gran porción del sistema bancario que no es privado, que es de gestión estatal. Banco Nación, Banco Ciudad, bancos estatales provinciales. Si se les permite a los bancos estatales multiplicar depósitos nominados en dólares artificiales, dar crédito nominado en dólares artificial y cobrar tasa de interés en dólares artificial, o sea, en argendólares que no existen, y hay corrida, ahí no hay ningún dueño que salga a respaldar con activo de él. Es el Estado. Con lo cual, tenés un grave problema. Esto no pasa a ser viable cuando vos tenés un peso relativo de la banca de gestión estatal tan grande. No obstante, hay una solución si no querés el encaje del 100%. Hay otra. La otra solución es acuerdo de señoreaje con Estados Unidos. ¿Qué quiero decir? Si antes de esta propuesta, el autor de esta propuesta se hubiera reunido con Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, y hubieran acordado con el presidente de la Reserva Federal que a su vez va a mandar un proyecto al Congreso de Estados Unidos con el aval del Poder Ejecutivo de Estados Unidos. Y no importa por qué motivo, pero inventemos uno y que no interesa si estamos a favor o en contra nosotros. Pero lo que quiero resaltar es que sería consistente. Si Estados Unidos sale y dice, bueno, por una cuestión geopolítica, estratégica, a mí me interesa tener Argentina de aliada en Sudamérica, en el Cono Sur, por eso voy a incentivar que haga una dolarización sólida y yo me comprometo a firmar un acuerdo bilateral
a proveerla de señoriaje, o sea, de proveerla de emisión de dólares ante una corrida, bueno, ahí pasa a ser consistente. De hecho, los proyectos de la década del 90, por ejemplo, de Pablo Guidotti, tenían pensado esto. Bueno, en esta propuesta no hay nada de esto. Es un salto al vacío. ¿Ok? Ahora pasamos, a partir de todo lo que expliqué, vamos a pasar a explicar los resultados de esta potencial dolarización bajo este proyecto que tiene 4 groseros errores a la hora de rescatar la LELIQ, 4 groseros errores a la hora de implementar la dolarización de la base monetaria y además está totalmente abstraído de la realidad de Argentina fiscal y de los mercados financieros. Hay dos tipos de dolarizaciones. La que está bien hecha, si está bien hecha, el mercado, la gente, va a juzgarla como permanente, que es este caso que ven acá. Ahora le explico. Póngale una camiseta blanca. En contraposición, un proyecto de dolarización como esta, que tiene graves errores e inconsistencias y está alejada de la realidad, no va a ser percibido como permanente, sino como transitorio. Esto se va a acabar en un horizonte de mediano plazo, va a ir mal. ¿Cuál es la diferencia? Y esta es la remera negra. En el caso blanco, primero, la tasa de interés de Argentina se desploma fuertemente y cae al nivel de la tasa de Estados Unidos. La tasa de inflación de Estados Unidos. Ese en el que es percibida permanente. Y la tasa de interés también convergería a los niveles de Estados Unidos. Ningún problema. En un proyecto bien hecho sería esto, que no es el caso de este proyecto que han presentado a la sociedad argentina. Sería el otro caso, el transitorio. ¿Qué pasa? La tasa de interés, acá tenemos la tasa de interés de Estados Unidos, sería sustancialmente más baja que la tasa de interés de Argentina. ¿Por qué? La tasa de interés de Argentina sería más alta, porque esa espuma por arriba de la pinta de cerveza, o sea, el spread de diferencia de la tasa de Argentina con la de Estados Unidos, tiene dos componentes. Uno, el primero de acá, el riesgo de devaluación, que con una dolarización supuestamente desaparece. Pero después tiene el riesgo de default, que el riesgo de default no desaparece. Y como con todo lo que expliqué, al permanecer el riesgo de default hace que la tasa de interés de Argentina sea más elevada que la de Estados Unidos. Ahora, esto es el origen de, primero la fase expansiva y después la fase recesiva que termina en explosión y en crisis. Les explico por qué y es muy sencillo. Dado que Argentina dolariza con esta propuesta que es inconsistente, claramente hemos quedado que Argentina con este tipo de dolarización va a tener una dolarización percibida como transitoria y la tasa de interés de Argentina va a ser más alta que la de Estados Unidos porque Argentina sigue teniendo el riesgo de default por los problemas fiscales que tiene y por cómo se tuvo que endeudar para ejecutar esta dolarización. Perfecto. Esa tasa de interés más elevada, ¿qué hace? Que ingresen capitales del mundo a Argentina para aprovechar la jugosa mayor tasa de interés en dólares que tiene Argentina con respecto a Estados Unidos. Entonces, ¿eso qué genera? Entrada de capitales genera un superávit de cuenta de capital en la balanza de pago. Al entrar un superávit por cuenta de capital, ¿qué sucede? Eso genera presión de demanda en el mercado doméstico y genera déficit de cuenta corriente del otro lado de la balanza de pago. Presiones de demanda. ¿Y qué sucede? Con una dolarización no desaparece el tipo de cambio de verdad, el tipo de cambio que importa.
Porque uno está acostumbrado a hablar de tipo de cambio y piensa peso dólar, peso dólar. Pero el tipo de cambio de verdad es el tipo de cambio entre los bienes transables versus los bienes no transables. Ese es el tipo de cambio de verdad. Para que lo entiendas, el precio de la soja que cotiza en el mercado internacional versus el precio del peluquero que no cotiza en el mercado internacional, el precio del club que no cotiza en el mercado internacional. Entonces, esa entrada de dólares por cuenta de capital que genera exceso de demanda presiona hacia la alza los precios en el mercado doméstico de los no transables. Los transables no pueden porque compiten en el exterior. ¿Esto qué hace? Que la tasa de inflación de Argentina en este escenario transitorio baja, pero se mantiene muy por arriba de la de Estados Unidos. ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque el precio del club, el precio del peluquero, va a aumentar en dólares sucesivamente. ¿Ok? Porque hay entrada de dólares para aprovechar el jugoso rendimiento de la tasa de interés que genera presión de demanda. Ahora, cuando se dan las dos cosas juntas, que tenés inflación sostenidamente mayor que la de Estados Unidos y tasa de interés mayor que la de Estados Unidos, ¿qué surge en el mercado? Che, esto en cualquier momento es insostenible. Salgamos, cobremos los dólares de la jugosa tasa de interés y vayámonos. Cuando se van, ¿qué sucede? Déficit, lo inverso. Déficit de cuenta de capital, salen los dólares por cuenta de capital negativa, y te aparece en el mercado doméstico un desplome de la demanda, un desplome del nivel de actividad y un ajuste por cantidades, porque se van los dólares, se va el dinero, recesión. ¿Y ahí qué aparece? Problemas sociales, déficits fiscales, las provincias emitiendo su dinero. Y la dolarización termina fracasando. Y acá tenemos la fase contractiva y final de una dolarización mal hecha, como es este proyecto de dolarización que se ha presentado a la sociedad argentina estas 2 últimas semanas. Este video es posible gracias a vos. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo a través de los diferentes medios de pagos que encontrarás en la descripción y en el comentario destacado. A través de Patreon, donde encontrarás diferentes beneficios exclusivos. También podés usar la opción Unirte de YouTube. Muchas gracias.